El poder de los medios en la política. Bien, en este video quiero tratar la idea del control que tienen los medios en las decisiones políticas. Y cuando digo control, no digo solo control en el sentido de que, bueno, controlan o influyen directamente en las decisiones que se toman en la política diariamente, sino también en su poder de influencia tal vez más indirecto y sobre todo, tema muy importante, cómo configuran o cómo muestran la realidad para que después nosotros, individuos como actores políticos, tomemos decisiones que afectan a la política desde la narrativa impulsada por los medios. Advierto desde ya que es un tema que es un poco más profundo de lo que yo voy a tocar acá y que probablemente también necesite mucho más reflexión con un video de 10 minutos, pero bueno, acá estoy haciendo un ejercicio de análisis dentro de todo breve. Tenemos que entender a los medios de comunicación, a los medios de difusión de información como actores políticos. Porque por lo general cuando pensamos en medios de comunicación solemos pensarlos como un actor o como un intermediario entre lo que ocurre en la realidad o lo que ocurre en la sociedad y nosotros como ciudadanos o como individuos. Hasta ahí todo bien. Sabemos que un medio de comunicación particular cumple una función de comunicar precisamente, de transmitirnos qué es lo que está ocurriendo en un lugar dado, en un momento dado. Sin embargo, su papel va más allá cuando consideramos que para que ese medio pueda transmitir la realidad y para que ese medio pueda comunicar lo que está comunicando y pueda contar lo que está pasando, tiene primero que hacer un debido recorte, porque evidentemente no puedes comunicar la totalidad de la realidad en un momento específico, porque sería llanamente imposible. Tienes que hacer sí o sí un recorte de lo que consideras relevante, de lo que consideras importante, de lo que consideras pertinente en el momento. Y eso es un ejercicio completamente subjetivo. En este caso cae en la subjetividad del periodista o del profesional que esté comunicando. Y también cae en la subjetividad de las decisiones de las personas al mando de los medios de comunicación, las personas que controlan el entramado desde arriba, que probablemente busquen comunicar o impulsar de una forma particular para promover cierto tipo de ideas, promover cierto tipo de narrativas, llamar la atención de cierto grupo etario o de cierto grupo de la sociedad, y así pare de contar. Con esto vemos que cada noticia, cada titular, cada primicia, cada artículo, cada spot necesita necesariamente de un recorte. Tuvo que existir un recorte previo antes de que esa información saliera a la luz, antes de que se diera el visto bueno, porque es necesario para poder comunicar lo que es debido en el momento debido. Con esto los medios se convierten sí o sí en actores políticos porque pueden comunicar y pueden transformar la realidad comunicada casi que a su antojo, prácticamente a conveniencia. Son productores simbólicos, siguiendo la línea de lo que diría Bourdieu, que organizan de una forma u otra la agenda pública, los temas que se discuten en el espacio público, y por supuesto crean esta línea distorsionada entre lo que es urgente y lo que es prioritario en la sociedad. Pero tenemos que entender que los medios no solo informan lo que ocurre, los medios crean contenido en base a lo que ocurre. Por ende, los medios no son solo un simple intermediario, sino que también son creadores. Lo que nos lleva a un punto muy interesante, que es un punto más amplio tal vez, pseudo filosófico incluso, es que los medios de comunicación tienen el control de la producción y de la difusión de información a nivel masivo. ¿Qué significa esto? Que básicamente los medios tienen todo el poder y los recursos para poder controlar qué información, cuánta información, en qué momento y cómo se va a difundir. Por supuesto, cómo esta información se produce, en base a qué parámetros, en base a qué conceptos, con qué objetivo. La concentración de este poder en grandes medios, en medios masivos de comunicación, más allá de, bueno, meternos en el debate de si está bien que existan grandes conglomerados que monopolicen el sector medio, lo que nos dice es que existe un gran control de algo que es incluso más potente y más movilizador que el capital económico, y es, siguiendo de vuelta a Bourdieu, el capital social e incluso capital simbólico. El simple hecho de poder decidir qué testimonios se reproducen, qué testimonios se dejan bajo la luz, a qué figuras se les da bola, a qué figuras no se muestra, ya es un gesto de poder muy potente. Porque piénsenlo de este modo: el que una figura política aparezca en un medio de comunicación masivo muchas veces representa la vida misma para esa figura política, porque eso representa pasar a existir en el panorama público, representa casi que el ser visible a los ojos del mundo. Y si seguimos esta lógica de que vivimos en una democracia de audiencias, de que vivimos
en una era en la que la política se ha convertido en un producto más que en algo que está diseñado para servir al pueblo y para resolver los problemas de todos, tiene sentido que quien aparezca, que a quien se le dé luz, que a quien se le dé esa visibilidad, sea también una persona o una figura que tenga ese potencial de vender más, que tenga ese potencial de llegar más y que por ende es conveniente darle esa visibilidad. Y aquí estoy teorizando un poco por fuera del guión, pero dentro de esta lógica del control de la producción y la difusión de información, los medios de comunicación siguen muchas veces estas agendas que configuran o reconfiguran el panorama de la política de una sociedad, porque son ellos los que tienen el poder de darle la visibilidad y de darle tal vez esa plataforma mediática a la figura política, a la ideología, al partido, al movimiento de turno, que busca posicionarse, que busca vender. En el tercer punto nos metemos más desde el lado gramsciano de este asunto, y es que no podemos dejar de lado la idea o el concepto de hegemonía cuando hablamos de medios, hablamos de difusión de información y hablamos también de producción de información. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que el rol de los medios de comunicación a nivel masivo es clave, es muy potente a la hora de construir o de derrumbar proyectos hegemónicos. Sabemos que Gramsci solía repetir que el control de los medios, el control de la propaganda, como quien dice, era gran parte de lo que posibilitaba la construcción de una contrahegemonía y de lo que fortalecía a un proyecto hegemónico, porque es desde ahí que se buscaba cambiar las bases para poder después acceder al poder, primero empezando como un movimiento cultural. Entonces, en este sentido, tenemos que tener siempre en cuenta que los medios se nos presentan unos espacios de disputa de poder y de disputa sobre todo de visibilidad, en donde se juega constantemente de un lado para otro con la continuidad o con la ruptura de proyectos hegemónicos, porque desde los medios siempre se nos muestran fundamentalmente y a un nivel más profundo o básico valores, ideas, visiones del mundo, proyectos políticos y proyectos de sociedad que de una forma u otra aspiran a construir proyectos hegemónicos o proyectos que busquen acumular poder. Los medios son parte activa de la construcción de la esfera pública, eso nos ha quedado claro, y tienen un gran poder en términos de poder precisamente consagrar o derrumbar agendas, ideas, valores, figuras políticas y públicas, y sobre todo de darle legitimidad a proyectos, a acontecimientos, a movimientos y demás. Con esto nos debería quedar claro que la política tiene una arena mucho más grande que simplemente la arena de la esfera de lo público, la esfera también institucional, sino que también, y a la par de la idea esta de refundar lo público en base al internet o en base al espacio virtual, los medios se configuran como una esfera en la que se disputan sentidos colectivos, en tanto los medios, si queremos verlos como una especie de institución informal, son actores políticos que reconfiguran constantemente la realidad política en la que vivimos. Eso me parece que sería una buena forma de introducir esta reflexión. Van a ver 2 videos más de esta especie de miniserie de medios y política. El siguiente video va a tratar sobre el control de la información desde el punto de vista del lenguaje, porque lo que se dice muchas veces tiene mucho más poder de lo que uno cree a la hora de reconfigurar la realidad política. Pero bueno, van a ser 3 videos. Este es el primero de ellos, tiene un tono más introductorio, un tono más reflexivo. Voy a tratar que los siguientes 2 sean videos que sean un poco más concretos en términos de reflexión y sobre todo de teoría política, porque me parece que es un tema que no solo es muy relevante dado el contexto mundial actual, sino que es muy interesante para pensar desde qué lugar podemos hacer política nosotros como ciudadanos y cómo convivimos constantemente con formas de hacer política que creo que vale la pena estudiar por fuera de lo convencional siempre. Pero bueno, espero que haya gustado, espero que haya servido, sobre todo que ayude a pensar, que puedan, no sé, descubrir un mundo nuevo de reflexión, qué sé yo. Yo hago esto porque me divierte, así que nos vemos en un próximo video.